Buenas tardes. Mi equipo está integrado por Mayra Yareli Molina Murillo, José Manuel Rodríguez López, Jesús Fabián Juárez Hernández y Ángel Daniel Rodríguez Dávila. Somos del grupo técnico en Mecatrónica 402 y nos tocó el teorema de reciprocidad. En este tema veremos qué es y de qué se conforma el teorema de la reciprocidad. Este nos dice que en una red donde solamente tengamos una fuente de tensión en una malla cualquiera, que en este caso es R, producir una corriente en otra malla diferente, que en este caso es S. Se puede cambiar el generador a la malla S y nos producirá en la malla R la misma corriente que antes se producía en la S. Es decir, que se pueden intercambiar la causa generador de tensión con el efecto corriente en sus respectivas mallas. En este tema también veremos cómo es que se resuelven los problemas relacionados al teorema de reciprocidad y los que se deben de realizar para cada operación que sea necesaria. A continuación, los compañeros les explicarán un ejemplo simple del teorema de reciprocidad. A continuación, les presentaré un ejemplo simple. En el siguiente circuito se tiene una fuente de tensión en corriente directa de 10 voltios entre 1 y 2 que alimenta una serie de corrientes. Si ahora se cambian de posición las fuentes de tensión y el amperímetro, quedando la fuente de tensión entre 3 y 4 y el amperímetro entre 1 y 2, como se muestra en la siguiente figura o en el diagrama. Podemos ver que solo cambiaron de posición y no afectó en nada su funcionamiento. Al ver que el amperímetro lee una corriente de 20 miliamperios, esto nos quiere decir que el hecho de intercambiar la posición relativa de los puntos de inserción de la fuente y el amperímetro no afecta ni modifican los valores, los cuales se midieron, como aquí lo muestra. No afectó en nada su funcionamiento de este, como en las medidas. Y a continuación, mis compañeros. Muy buenas noches, profe. Este es el tema teorema de la reciprocidad. Aquí veremos dónde se aplica el teorema de la reciprocidad. Como se observa, es un circuito donde estas dos resistencias están en serie, en paralelo, el cual se aplica la fórmula, que es resistencia 2 sobre resistencia 3 por sobre resistencia 2 más resistencia 3. Tiene un valor de voltaje de 22. La resistencia número 1 un valor de 4 ohms, resistencia 2 de 8 ohms, resistencia 3 de 12 ohms. En este caso solo es de sustituir resistencia 2 y resistencia 3. Al hacer estas operaciones, 8 por 12 nos da 96 y 8 más 12 nos da 20. Al hacer la operación nos da un valor de 4.8 ohms y pues se va simplificando el circuito y con este valor se puede sacar el voltaje. La fórmula para sacar el voltaje es resistencia RA sobre resistencia 1 más RA. Se sustituye el valor de RA, en este caso sería de 4.8 ohms sobre 4, que es de resistencia 1 más RA de 4.8 por 22, nos da un valor de 12 volts.
Con esto se puede sacar la corriente. La fórmula de la corriente es voltaje sobre resistencia 3, que el voltaje es de 12 volts sobre resistencia 3, que en este caso sería de 12 ohms, nos da un total de 1 amper. Y pues después se aplica el teorema de reciprocidad, en donde se cambia el voltaje que está del lado izquierdo pasando al lado derecho. Se aplican las mismas fórmulas, que en este caso es la fórmula del paralelo, que es resistencia 2 sobre resistencia por resistencia 3 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Se sustituyen y haciendo la operación nos da un valor de 2.6 ohms. Después hacemos la fórmula para sacar el voltaje, que es RB sobre resistencia 3 más RB. En este caso RB vendría siendo 2.6. Se sustituye y se multiplica por 22, nos da un total de 4 volts. Después, con este resultado podemos sacar la fórmula de la corriente, que es voltaje sobre resistencia 1 y se sustituye voltaje de 4 sobre resistencia 1, que es de 4 ohms, nos da igual a 1 amperio. Aquí se puede observar que el teorema de reciprocidad es correcto, ya que cambiando el voltaje del lado izquierdo al lado derecho nos da el mismo resultado de 1 amper. Aquí está la simulación del teorema de reciprocidad. Como podemos ver, aquí le damos correr la simulación y aquí nos muestra el primer resultado, que es 1 amper. Aquí también nos da el resultado del voltaje, que son los 12 voltios. Invirtiendo la batería nos da el otro resultado, que son 2.5 amperios. Y esto sería todo de la simulación. Utilicé lo que fueron las resistencias de 1K, de 4K, de 4 ohms, 8 ohms y 12 ohms, con una batería de 22 volts.